Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y en la sesión de hoy estaremos ofreciendo una breve introducción a la historia del arte. Comenzaremos desde Aristóteles, pasaremos posteriormente a Horacio, a Leonardo de Pisa, a la estética de Baumgarten, a David Hume. Estaremos hablando también de Kant, que creo que es, digamos, de los filósofos que desarrollaron un sistema bastante congruente con respecto a temas a más exactamente categorías que tienen que ver con la estética, como lo bello y lo sublime. Y bueno, vamos a comenzar ya con respecto a esta ligera introducción a la historia del arte. Y bueno, antes de comenzar con Aristóteles, quiero mencionar el hecho de que desde los orígenes de la humanidad siempre se ha preguntado ¿qué es lo bello? ¿Cómo se determina lo bello? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué criterios se fundamenta lo bello? Y bueno, en la poética de Aristóteles se maneja una metáfora, por así decirlo, con respecto a lo que es lo bello. Y en la poética de Aristóteles, el mismo Aristóteles, el Estagírita, intenta explicar lo bello a través de una analogía de un bello animal. Un bello animal está conformado por tres elementos. Algo bello, en relación a lo que dice Aristóteles en la poética, algo bello, un objeto bello o un ser bello, está conformado por tres elementos que es el orden, la proporción y la simetría. Y bueno, ¿a qué se refiere con este orden trino? A esta categoría trina que está compuesta de tres elementos. Bueno, a que algo bello está conformado por un orden. El orden quiere decir que cada cosa, cada parte debe de estar en el lugar en el que le corresponde. Eso se refiere a Aristóteles por el orden. A la proporción se refiere a que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Es decir, debe de tener un tamaño adecuado, ya que si aquel objeto o aquel ser es demasiado grande, nosotros no lo podemos apreciar en su totalidad. Sin embargo, si ese objeto o ese ser es demasiado pequeño, a nosotros nos va a conseguir mucho trabajo poderlo apreciar, poderlo distinguir. Así que bueno, la proporción se refiere a que debe de tener un tamaño adecuado. Y finalmente a la simetría. Por simetría, Aristóteles se refiere a que no esté chueco. Digamos, que no esté chueco, esa se refiere a la simetría. Por lo tanto, lo bello para Aristóteles es un objeto o un ser que cumple necesariamente con estos tres elementos. Si falta algún elemento, ya no se debe de considerar a ese objeto o a ese ser como algo bello. Lo bello es, digamos, no es un sentimiento. Para Aristóteles lo bello no es un sentimiento. Para Aristóteles lo bello es aquello que se reconoce gracias a sus cualidades, a las cualidades formales del objeto. Por lo tanto, Aristóteles podría considerarse como el primer formalista en la historia del arte, porque él planteaba eso: lo bello no es un sentimiento, simplemente lo bello es aquello que cumple con estas cualidades, es un objeto o un ser que cumple con estas cualidades, y por lo tanto el espectador, el receptor de ese objeto, aquella persona que lo ve, simplemente reconoce, digamos, en un proceso matemático, si se quiere decir de esa manera, o un proceso geométrico, reconoce lo bello, porque reconoce esas cualidades que le pertenecen al objeto. Esto fue una concepción que fue desarrollada antes de Cristo. Sin embargo, fue retomada, y ya lo veremos más adelante, por quien inició con la concepción racionalista de la estética, que fue Baumgarten, o Alexander Gottlieb Baumgarten. Sin embargo, ya lo veremos un poquito más adelante.
eso fue el principal aporte de Aristóteles con respecto a lo bello. Y esto lo saca a colación Aristóteles, ya que para Aristóteles la tragedia es incluso más bella que la epopeya, ya que en la tragedia se le da más importancia al argumento, al plot, a la fábula, a la trama, como se le quiera decir, porque en la tragedia, de acuerdo a la poética de Aristóteles, la tragedia le da más importancia a la trama. Y la trama solamente sigue una sola línea narrativa, que es justamente la historia de un solo personaje desde su inicio hasta su desenlace. En cambio, la epopeya se va por las ramas. No solamente es la trama de Aquiles, también podemos ahí advertir otro tipo de historias de personajes, como por ejemplo Agamemnón, Menelao, Héctor. Es decir, no solamente hay una sola línea narrativa, hay bastantes, por lo tanto no tiene un orden establecido. En cambio, la tragedia sí lo tiene. Por ejemplo, el caso de Edipo. En la tragedia de Edipo, en Edipo Rey, de Sófocles, advertimos que esa obra mantiene esa unidad de acción, como le llama Aristóteles. Solamente hay una sola línea narrativa a lo largo de la tragedia. Ahora bien, cuanto a proporción, que es la magnitud de la obra, la tragedia es más bella que la epopeya, ya que la tragedia, no debe de rebasar un ciclo solar, no rebasa el día. Y ya sabemos que en el teatro se manejan dos tiempos, el tiempo interno del drama y el tiempo externo. El tiempo externo es lo que dura la obra en su representación, y el tiempo interno es aquel tiempo que maneja la diégesis de la obra. Por lo tanto, sí tiene lo que se conoce como proporción, en cuanto a la analogía que realiza Aristóteles sobre el bello animal, pero en términos aristotélicos firmes con respecto al análisis del texto dramático, se le llama unidad de tiempo y unidad de espacio, es decir, no rebasa un ciclo solar, y además toda la obra se desarrolla en un solo espacio, es decir, frente al palacio de Tebas. Y eso es algo que no cuenta la epopeya. En la epopeya hay diferentes espacios en donde se desarrollan las batallas, por ejemplo en la Ilíada, y además, dura muchísimo y es muy extenso la epopeya. Por lo tanto, Aristóteles planteaba que la tragedia es más bella que la epopeya porque cumple con estas tres unidades: unidad de acción, unidad de espacio y unidad de tiempo. Ahora bien, esto es con respecto a Aristóteles, que ya más adelante estaré hablando sobre su teoría de lo que él llamaba el hilomorfismo, en el que todo ser, todo ente, tiene cuatro causas: una causa material, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. Es decir, incluso en los objetos creados por el hombre también tienen estas cuatro causas. Sin embargo, esto lo podremos analizar más a fondo cuando empecemos a hablar sobre Martin Heidegger en su ensayo sobre el origen de la obra de arte. Pero pasemos rápidamente, ya que esto es una breve introducción a la historia del arte, pasemos posteriormente a Horacio. Horacio es un autor importante que dio algunos postulados relevantes con respecto al análisis que se debe de hacer sobre la literatura y el arte. Yo aquí propondría analizar su epístola a los Pisones. No la vamos a analizar en su totalidad, ya que el tiempo no nos los permite. Sin embargo, quiero puntualizar el hecho de que la epístola a los Pisones, que fue una carta dirigida a estos hijos de familia romana, bastante, reconocida en su tiempo, los Pisones, Horacio se dedicaba a darles clase con respecto al arte y a la literatura. Y Horacio planteaba que la literatura y el arte debe de ser, y estos son los términos en latín que él utilizó en la epístola a los Pisones: el arte debe ser dulce et utile, es decir, el arte debe de agradar en el sentido de que debe de ser placentero contemplarlo, pero a la vez el arte debe de cumplir con una función. En el caso de Horacio, él planteaba que debe ser dulce, debe de agradar, y debe de ser útil. El arte debe de agradar y debe de servir para algo. Sin embargo, esto ya lo veremos más adelante,
con el desarrollo de la crítica del juicio de Kant, nos plantea que el arte debe de ser básicamente aquello que place universalmente sin necesidad de concepto. Eso quiere decir que da igual si es útil o no. Una obra de arte puede ser completamente inútil, absolutamente inútil, y sin embargo sigue siendo bella. Ahora pasemos, esto fue una brevísima explicación de la epístola a los Pisones. Yo solamente estoy retomando las afirmaciones más relevantes con respecto a este texto de Horacio. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Durante la Edad Media hubo un filósofo italiano llamado Leonardo de Pisa que desarrolló lo que se conoce como la serie de Fibonacci, en donde Leonardo de Pisa retomó un concepto pitagórico platónico que se le nombró el número áureo o la proporción áurea, que fue básicamente retomado a partir del teorema de Pitágoras, que fue una medida geométrica que intentaba determinar la belleza de los objetos. Yo no estudié matemáticas, tampoco estudié geometría, siempre fui pésimo en esas materias. Sin embargo, lo que yo puedo decir con respecto a esta teoría sobre el número áureo, o también le llaman la proporción áurea, esta medida geométrica que intenta determinar a través de una medición la belleza de los objetos, yo lo que puedo decir es que lo bello no se puede medir. Lo bello no es, digamos, una fórmula que nosotros podemos identificar en las cosas. Es básicamente una relación congruente entre sentimiento, reflexión, contemplación y, por supuesto, la cualidad de los objetos, aquella relación entre el hombre y el objeto. Eso es lo que desarrolla Kant más adelante, que lo estaremos analizando tal vez hoy, tal vez en otra emisión. Pero eso es lo que puedo decir al respecto de esta teoría del número áureo o la proporción áurea, que fue desarrollado por este filósofo medieval, Leonardo de Pisa. Ahora, debemos de preguntarnos qué es la estética. ¿A qué se refiere esta palabra? Y existen dos etimologías que podrían ayudarnos a comprender esta palabra. En principio podemos buscar su origen etimológico con la palabra aestéticos en griego, que significa susceptible de percibirse por los sentidos. Y también existe otra etimología griega que es aistesis, que está más relacionada con la palabra, por ejemplo, anestesia, que es una partícula privativa que corresponde a un prefijo que significa no o anti, y estesis, que es facultad de percepción por los sentidos. Entonces, anestesia sería eso. Cuando nosotros vamos al dentista o al cirujano, nos colocan anestesia para no sentir. Está muy relacionado esta palabra, anestesia, con estética. Anestesia es, digamos, la capacidad de no sentir, de no tener sentidos. Por lo tanto, la aistesis, esta etimología griega, se refiere a esto, a la facultad de percepción por los sentidos. Sin embargo, como nosotros entendemos a la estética, nosotros los estetas, nosotros las personas que nos dedicamos a analizar la literatura y el arte, nosotros comprendemos la estética como una disciplina que se encarga de analizar las categorías que corresponden a lo bello, a lo sublime, a lo feo, todo aquello que tiene que ver con las cualidades de los objetos creados por el hombre, con este fin final que se refiere Kant, de agradar. El arte debe de agradar. Ese es su fin final. Y quien desarrolló este concepto en un principio fue un filósofo alemán llamado Alexander Gottlieb Baumgarten. Él escribió un libro llamado Estética en 1750, lo cual es una fecha importante. No estoy mencionando esta fecha de manera gratuita, porque en 1750 fue, la era de la Ilustración. Y durante la era de la Ilustración en Europa,
había una efervescencia con respecto al racionalismo. El hombre, digamos, los grandes intelectuales, tomando por ejemplo a Baumgarten, estaban obsesionados con analizar el mundo, la realidad, ya no a partir de un pensamiento mágico, un misticismo heredado de la religión y también de la idolatría, sino que durante la era de la Ilustración, estos hombres, estos filósofos, estos estetas, estaban más preocupados por entender el mundo y los conceptos abstractos que forman parte de este mundo a partir de una crítica racional. Es decir, estaban interesados, muy preocupados por entender el mundo, ya no a partir de un pensamiento mágico, un pensamiento metafísico, sino a partir de una crítica de la razón, a partir digamos, de la ciencia. Y bueno, para Baumgarten, la estética, y esto es básicamente retomado de su obra Estética de 1750, la estética era la ciencia de la belleza. Ahora, yo advierto que Baumgarten va un poquito más allá, se le pasan un poco las líneas al determinar a la estética, es decir, afirmar el concepto de estética no como una disciplina, sino como una ciencia. Pues por supuesto que la estética no es una ciencia, ya que no puede haber un resultado comprobable, demostrable, con respecto al sentimiento que causan los objetos en el hombre. Sin embargo, así lo determinó. Y esto es porque, bueno, para Baumgarten, y esto es retomando una frase de la poeta Safo de Lesbos, que lo bello, lo que es bello es bueno, según las palabras de Safo de Lesbos. Lo que es bello es bueno, y lo que es bueno puede llegar a ser bello. Y bueno, para Baumgarten, que retomó esta frase de Safo de Lesbos, para Baumgarten esto era, digamos, una afirmación que no estaba tan preocupada por explicar qué es la estética, qué es lo bello. Es decir, era un pensamiento que no estaba preocupado por determinar estas categorías estéticas, sino que estaba más preocupado por determinar, digamos, conceptos que ya eran metafísicos o morales. Por lo tanto, se alejaban mucho con respecto al análisis de la estética. Y esto, digamos, esta frase que dice que lo bello es bueno y todo aquello que es bueno puede llegar a ser bello, es algo que distingue mucho el pensamiento griego. Para los griegos había una relación muy estrecha entre moralidad y estética. Y esto también es algo que distingue al pensamiento griego del pensamiento hebreo, porque, por ejemplo, para los hebreos, y retomemos, por ejemplo, el Génesis, en el Génesis nosotros podemos advertir que cuando mencionan a Satanás, digamos, es lo que representa el mal. Es todo aquello que es moralmente incorrecto y sin embargo su forma es bella, porque Satanás era la luz más bella que había creado Dios en el cielo. Por lo tanto, para los hebreos no había una relación directa entre moralidad y estética. Sin embargo, para los griegos, para el pensamiento griego, había una relación directa entre moralidad y estética. Bueno, pero para Baumgarten, bueno, él quería superar este pensamiento griego y él desarrolló una concepción científica del mundo, y por lo tanto también desarrolló una concepción racionalista de la belleza. Y para Baumgarten, lo bello podía ser estudiado científicamente. Ahora, pasando un poco, desarrollando un poco más esta breve introducción a la historia del arte, está otro filósofo que me parece que fue escocés, David Hume. Él tiene una obra titulada Of the Standard of Taste, sobre la norma del gusto, de 1757, igual desarrollado durante la era de la Ilustración. Y para David Hume, un mismo objeto despierta los más diversos sentimientos. Por lo tanto, lo que estaba diciendo David Hume es que, a diferencia de Baumgarten, que lo bello
tiene que ver con las cualidades formales del objeto, no tiene que ver tanto con el sentimiento que despierta, sino, por lo tanto, es algo muy cercano a lo que desarrolla Aristóteles en la poética. No, para David Hume, un objeto, ya sea, digamos, amorfo o bien ordenado, da igual, ese mismo objeto despierta los más diversos sentimientos. Y bueno, esto fue una concepción en contra de la concepción racionalista de Baumgarten, según la cual la universalidad de los juicios estéticos tenía su fundamento objetivo en la percepción del objeto. Ahora, esto que desarrolló David Hume fue una concepción empirista, es decir, desprovisto de universalidad, y que se fundamenta en la subjetividad del observador, de la persona que contempla el objeto estético. Ahora, yo lo que puedo decir con respecto a estas afirmaciones que realiza David Hume en Of the Standard of Taste, sobre la norma del gusto, su obra de 1757, lo que yo puedo decir es que no por el hecho de que nos guste algo, ese algo necesariamente es algo bello. O por el contrario, no porque algo no nos guste, eso no significa que aquello no sea bello. Poniendo un ejemplo un tanto tonto y rebuscado. No porque una persona no le guste Crimen y Castigo, esta obra de Dostoyevsky del siglo XIX, no porque a esa persona no le guste leer a Dostoyevsky, eso no significa que Dostoyevsky sea un mal escritor. Por supuesto que no. De hecho, existen diferentes explicaciones que nos pueden ayudar a entender este tipo de posiciones con respecto a que nos guste o no nos guste algo. Posiblemente esa persona que no sabe apreciar las novelas de Dostoyevsky, pues tal vez sea una persona que no tiene una sensibilidad bien desarrollada, o posiblemente no cuenta con los datos necesarios para comprender y valorar adecuadamente una novela de Dostoyevsky. Es decir, no porque una persona no le guste una novela de Dostoyevsky o un poema de Pushkin o cualquier otra obra del siglo XIX, eso no significa que la obra sea mala, que no cuente con belleza. No. De hecho, yo digo, y me estoy desmarcando un tanto de el tema que me corresponde, pero quiero mencionar algo, y es una lectura que hice últimamente. Es el libro 7 clases de ambigüedad de William Epson, uno de los más grandes críticos británicos del siglo XX, alumno de Ivor Armstrong Richards, perteneciente al New Criticism norteamericano, anglosajón, más que norteamericano, anglosajón. Y bueno, lo que menciona William Epson en este libro de 7 clases de ambigüedad es que, bueno, me gustó mucho ese comentario que realizó, porque lo que él dice es que existen cierto tipo de poetas que cuando nosotros los leemos muy jóvenes, no nos gustan esos poetas. Estoy hablando, por ejemplo, de John Dryden o de Sir Philip Sidney, de William Wordsworth, de ese tipo, o por ejemplo Robert Frost. Cuando nosotros leemos muy joven, digamos a una edad muy temprana, a este tipo de poetas, según William Epson, nosotros no los comprendemos, no los valoramos, no los sabemos apreciar. Porque lo que menciona William Epson es que este tipo de poetas exigen vivencias, exigen experiencias al lector. Nosotros, para comprender a Dryden, para comprender a Sir Philip Sidney, a Auden, a Robert Frost, a John Donne, nosotros debemos de haber experimentado el amor, nosotros debemos de haber experimentado una pérdida familiar, nosotros debimos haber experimentado muchísimas cosas. Lo que trata de decir William Epson, y esto es en relación a la crítica que yo le realizo a David Hume en su obra Of the Standard of Taste, es que el arte es exigente. El arte exige al espectador o al lector conocimiento, exige vivencia para que el arte pueda ser comprendido y pueda ser adecuadamente valorado. El arte es exigente y por lo tanto elitista.
Esto va en contra de muchas concepciones falsas que a nosotros nos enseñan en las academias. Por ejemplo, el hecho de que muchas personas suelen decir es que, bueno, si tú quieres ser una persona instruida, culta, necesitas leer literatura, porque la literatura o el arte aporta conocimiento. Y es todo lo contrario. Para que nosotros podamos comprender el arte, para que nosotros podamos valorarlo adecuadamente, necesariamente debemos de tener conocimientos previos para poder analizarlo y valorarlo de manera adecuada. Sin embargo, bueno, se me está acabando el tiempo del primer bloque. Yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria para que podamos finalizar con esta breve introducción a la historia del arte. Así que no se vayan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y para finalizar este programa, yo me propuse hacer una breve introducción a la historia del arte de manera muy breve, muy rápida, muy superficial, pero bueno, yo estoy atendiendo a los principales postulados que desarrollaron tanto Aristóteles, pasando por todos estos autores. Y bueno, queda por mencionar, por ejemplo, a Edmund Burke, con investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y lo bello, o también con Gottlob Ephraim Lessing, con Leconte, o sobre los límites de la pintura y la poesía. Pero quiero atender más especialmente a Joseph Addison, que tiene un ensayo que él publicó en el siglo XVII en una revista inglesa llamada The Spectator. Él publicó un ensayo titulado Los placeres de la imaginación, que bueno, también fue retomado por el poeta británico Mark Akenside, que también así lo tituló a su poema, Los placeres de la imaginación, que es un poema didáctico que se desprende precisamente de este ensayo de Joseph Addison. Y Addison fue un filósofo, un escritor que se adelantó al pensamiento kantiano, ya que Addison en Los placeres de la imaginación, y menciono a Addison también por un motivo personal, ya que el primer texto que publiqué en mi vida fue un ensayo del ensayo de Addison, de Los placeres de la imaginación. Es un ensayo que me conmueve mucho, porque bueno, es un texto que yo, el primer texto que yo publiqué en mi vida, cuando era yo muy joven. Y bueno, lo que plantea Joseph Addison en Los placeres de la imaginación es que existen dos tipos de placeres en el ser humano. El primer tipo de placer es lo que él llama el placer externo, es el placer extrínseco, el placer corporal. Por ejemplo, el hecho de que nos genere placer comernos una manzana cuando tenemos hambre, o caminar en la playa, sentir la arena en nuestros pies, las olas del mar,
no sé, otro tipo de placer extrínseco o corporal, como lo llama Addison, sería dormir, recibir una caricia. Pero existe otro tipo de placer, y estos placeres son placeres intrínsecos, o como los llama Joseph Addison, placeres de la imaginación. Y este tipo de placeres se generan a través de la reflexión, a través de la contemplación de los objetos. Y es un tipo de placer muy diferente al que nosotros podemos experimentar al beber agua, al comernos una manzana, al recibir una caricia o al caminar por la playa durante un atardecer. Este tipo de placeres intrínsecos, o los placeres de la imaginación, únicamente son generados a partir de la contemplación del arte. Y esto es uno de los postulados más importantes que se han realizado a lo largo de la historia del arte, ya que Addison se adelantó más de 100 años a Kant. De hecho, Kant retoma este postulado, esta afirmación de Joseph Addison en los placeres de la imaginación. Addison influyó muchísimo en la concepción formal del arte, porque incluso Mark Akenside lo retoma para su poema didáctico de los placeres de la imaginación. Así que bueno, con esto finalizo con Addison, un visionario con respecto al análisis de la literatura y el arte. Yo les recomiendo muchísimo leer Los placeres de la imaginación, que fue publicado durante el siglo XVII por la revista británica The Spectator. Los placeres de la imaginación es un ensayo que me conmueve cada vez que lo leo, es bellísimo. También les recomiendo leer el poema homónimo, que también se llama Los placeres de la imaginación, de Mark Akenside. Es un poema didáctico muy bello, justamente de una belleza tremenda. Yo les recomiendo que lo lean para que se vaya nutriendo con respecto a la historia del arte. Yo invito a nuestro radio escuchas a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. A través de La Voladora Radio estaremos analizando ya propiamente a Kant, el filósofo de Königsberg, actual Kaliningrado, Rusia. Sin embargo, él era prusiano, y estaremos analizando su obra, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, y posteriormente su crítica más compleja, su última crítica, su tercera crítica, la crítica del juicio, en donde también estaremos abordando algunos postulados que Kant desarrolló en sus dos anteriores críticas, que es la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Yo agradezco a Rocío Castillo, detrás de cabina, haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Agradezco a La Voladora Radio por darme este espacio, y sobre todo a usted, amigo Radio Escucha. Esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales: Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org Radio Eleuteria. Y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuteria. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Sayo. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria, la verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.